¿Cómo andás, Martín Duarte? Bien, bien. Gracias por la invitación. Pero ya teníamos que encontrarnos. Escúcheme, ¿cómo se lo presenta? ¿Como profesor, periodista? Yo soy profe en letras Ajá. y magíster en didácticas. O sea, Wow. yo me he formado en la docencia. Después, como todo docente, uno tiene la vocación de la divulgación y la curiosidad de investigar, de preguntar. Y si hago periodismo, es de oficio. Me gusta, me encanta. Está en mi ADN. La Ajá. radio también, la amo la radio. Así que Estás en LT10, en en un LT10. programa de la... Los sábados de 4 a 7 de la tarde pasamos el curro, permiso, No, sí, un sí, cómo viaje no. con vos. Y ahí hacemos también Un viaje divulgación con él. con el lenguaje, Claro. con el arte, con la música. Y ahí somos muchos docentes que estamos haciendo ese trabajo, que es el que nos gusta, que te decía recién. Claro. Es como sacar el aula y ponerla en los medios de Ajá. comunicación, en Mm. las redes. Bueno, cuando te habíamos llamado, habíamos hablado en ese momento de lo que se daba por llamar y se empezó ya a ponerle nombre a algo que ocurre en la realidad de todos los días, que es la judicialización de la escuela o de lo que sucede en la escuela, Claro, ¿no? Que es de alguna manera el fracaso de la escuela como un ente que puede solucionar sus temas, sus problemas, sus situaciones, y como todo, llevarlo a la judicialización, del te voy a denunciar, te vas a ver ahora. o lo Como que llamábamos también la escuela bajo sospecha. la escuela bajo sospecha era Claro, tu que era artículo en el bastante diario. amplio. Creo que es una frase que yo tomé prestada, pero que tiene que ver con Ajá, eso, ¿no? Con dudar de lo que se hace en una institución como la educativa. Mm. Pero que era una sospecha que había en muchos ámbitos. Sospechar del trabajo de la policía, sospechar del médico, mm, sospechar de aquellos que tienen una alta responsabilidad social, pero como vivimos convulsionados, cuidándonos las espaldas y sobre todo en un país donde es mejor madrugar antes de que te madruguen, uno piensa que en la escuela hay un peligro, que ya no es el lugar, la segunda casa, el segundo hogar, quiero decir. claro, y eso que en ese momento a nivel general, porque esto es muy particular de lo que ocurre en las escuelas, pero en cada escuela, digamos, es como, no es una generalización, no estaba mi ley hablando de, El voucher. del voucher. El voucher educativo, que yo digo que yo ya conocí otros Mileys, Sí. y sobre todo en los 90, Mm, donde también se había hablado de que se iban a privatizar las escuelas, y habíamos tomado prestados, ¿te acordás?, modelos europeos. mm, La Ley Federal de Educación fue justamente eso, fue tomar un modelo que había supuestamente ya fracasado en España, pero nosotros lo adoptamos porque era eso, tomar del primer mundo lo que viniera. claro. Y entre los planes, me acuerdo, de la Ley Federal de Educación estaba que empresas privadas sponsorizaran o bancaran, por decirlo de manera más vulgar, a las escuelas. Claro, que un poco lo del sistema de voucher es un sistema que, a ver, yo no digo que como sistema no se lo puede estudiar y ver porque es un sistema que se implementó en Suiza muy de a poco, que tiene que ver con más que nada la educación regional, no tiene que ver con la escuela primaria, sino con escuelas secundarias, o bueno, tienen otros niveles, ¿no? Pero que es un poco la posibilidad de, bueno, de privatizar, pero que privados se hagan cargo de la oferta educativa. Claro. Ahora, pensarlo en esta Argentina, estamos un poco complicados, y que también parte de una crisis educativa en el 92, creo que había tenido Suecia con respecto a la educación, ¿no? El tema nuestro es que lo que hemos privatizado, sobre todo en los 90, Ujú. dejó en claro muchos errores que se cometieron con eso, porque justamente la idea neoliberal era, bueno, que compita el mercado, Claro, pero claro, ¿qué pasó? Por ejemplo, tenés un ejemplo claro con aguas provinciales. O sea, vos privatizaste el servicio, un servicio esencial, pero se lo diste a una sola mano. O sea, ese no tiene claro, ningún competidor, entonces te puede poner la tarifa que se le cante, perdón la expresión, las pelotas, claro. y te puede brindar la calidad de servicio que se le antoje. Y también Claro. está la trampa, porque no es que se privatizó el servicio de agua y cloaca en la provincia, sino en en las 15, en 15 localidades ribereñas, en donde tenés el agüita y nomás, no la de Tostado. Claro, claro. Entonces, claro, eso por ahí no se cuenta. Y también que aquí en Santa Fe hubo una resistencia a la privatización de la EPE,
que la verdad tiene que ver con los sindicatos, con los trabajadores que pudieron mantenerla. Tal vez la historia les terminó dando la razón, Ujú. habría que revisarlo con más detalle, estamos hablando ampliamente, pero lo que pasó con Aguas terminó dando cuenta de esto, ¿no? Se lo diste a una empresa, monopolio, Ujú. cobró lo que se le antojó, dio la calidad de servicio que se le antojó, no la mejor, y no hizo inversiones, porque transcurría el tiempo, pasaban los años de ya estar privatizada la empresa, y había sectores de la ciudad que no tenían el agua potable, por ejemplo, Claro, que no sí, tenían sí, sí, cloacas. sí. Entonces, también eso te habla a las claras de que la privatización, de esa manera, hecha en Sí, esas sí. condiciones, quizás hasta era peor que ponerla en manos del Estado, en ese momento, ¿no? Lo que se criticaba tanto. Es muy loco que de pronto estamos hablando de esto en un momento en que la idea vuelve sobre esto, que en realidad también tiene que ver con, vamos a suponer que sacamos la discusión de la privatización sí o no, sino con qué estado, porque en el caso de Agua tenía las tarifas fijadas por el Estado. Ujú. Ahora de pronto un día se levantó el señor Lobey, vaya a saber por qué, y dijo, che, vamos a otorgarle un aumento del 20%. Que Aguas puede hacer un aumento del 20%, hablamos de un momento de convertibilidad, o sea, de ser inflación o de dolarización de la... O sea, un 20% en dólares era... Eh, porque hay que hacer toda una serie de infraestructuras que van a hacer y que los medidores, hay que poner medidores de agua en todo los distritos que están localizados ahí. Bueno, nunca se hizo, la multa iba que multa, se disolvió, Suez Lyonés de eso, Ujú, se disolvió, ujú. se hicieron dos empresas y anda Chao. anda Magoya a verle de todo lo que le diste. Claro. Entonces, claro, si vos tenés un Estado tan ineficiente para prestar servicio como para controlarlo, estamos Claro, siempre en lo mismo. Y bueno, estaba el ENRES en funcionamiento, pero... Eran cargos también que... Y estos empresarios que ahora hablan del neoliberalismo, ya hace rato que vienen beneficiándose incluso de las propias idas y venidas de la democracia o de los cambios de signo político. O sea, en nombre propio, perdón, ¿no es cierto? Pero es Macri. Sí, sí, sí. O Sí, sea, sí, su sí. familia hizo negocios siempre con todos los gobiernos, incluso con los militares. Incluso con Kirchner. Claro. Y grandes negocios. El grupo Sogma es uno de los grandes beneficiados. Saltó en el juicio de vialidad. Claro. Saltó en el juicio de vialidad cuando dijeron, che, bueno, pero que López. No, López tenía charla con Calcaterra, el primo de Macri. ¿Cómo era la cosa entonces? Pero bueno, a lo nuestro, a ver. Vamos a lo nuestro, vamos a lo la nuestro. cuestión educativa. ¿Qué pasa? A ver, yo diría, ¿cómo hacemos para demitificar el tema de los docentes, los alumnos, las escuelas, cuando sabemos que hay tantos docentes, escuelas, alumnos, como realidades en la Argentina? Termina el año, yo dos puntos que tomaría, Sí. como para no hacerlo tan amplio. Uno, hay que cuidar a los que cuidan. Ya te lo había mencionado la otra vez, ¿no? Justamente traje acá un libro que se llama Ser docente y disfrutarlo, de Alejo Merker, Ujú. que habla de eso, ¿no? Arranca con un ejemplo que me parece muy interesante, ¿no? Viste que cuando hay una emergencia en un avión, lo primero que te dicen y te explican es que la mascarilla, para protegerte, para mantenerte oxigenado, si va un adulto con un niño, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿A quién hay que ponerle la mascarilla? Al niño, claro. Al adulto. Al adulto, yo leí eso, no, tenía miedo de decirlo, pero leí al eso. adulto. Ay, qué Sí. tonto. Yo, Bueno, no, pero vale Sí. porque vos Vale decís, tu tontería. Sí, vale mi tontería porque es para un ejemplo, claro. ¿por qué? Y porque vos decís, che, pero ¿qué HDP? ¿Cómo primero el adulto y no protegen al niño? No es que cuando se hunde un barco primero los niños y Sí. los ancianos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que si por efecto Bien. Sí, de todo lo que cuando pierde De la presurización, situación. de la Sí. situación, pierde la presurización el avión, se está yendo a pique, el adulto es el que primero tiene que estar oxigenado para después ayudar a los Sí. otros. Claro. Si claro, el niño está oxigenado, no va a poder salvar al adulto. exacto. Claro, sí, sí, ¿Me sí, entendés? sí. En ese caso. Ahora me doy cuenta que entendí mal Yo lo siempre había que leído. estaba en el avión. Yo Decí hubiese que no contest- pasó nada. Yo contestaría Yo lo voy a mismo que vos, contestar lo mismo Claro. que vos, igual, pero Pablo. lo leí Claro. y entendí que esto era para ayudar de esa manera al niño, si no el niño capaz no puede ayudar a otra persona. Al adulto. Claro, ni siquiera al adulto, claro, que tiene al lado. Exacto. Exacto. Claro. Entonces, lo mismo pasa, o algo semejante pasa con la educación. Si el adulto está quemado, Bien, dañado, bien. Ujú. asfixiado, saturado, no va a poder ayudar o no va a poder colaborar con el proceso de aprendizaje de los chicos. Mm.
Entonces, un registro que se está dando es muchos docentes enfermos, ¿viste? Diferentes tipos de patologías. Las más comunes, ¿cuáles son? Las disfonías. Sí. O sea, la herramienta que más usa el docente es la palabra, habla permanentemente. Algunos no usan bien su voz, o sea, la fuerzan. Claro, no lo aprenden tampoco. No hay una formación en eso, ¿eh? Eso es muy Vos que llamativo. sos locutora, Pero lo hacen. justamente ¿Desde porque, dónde sacás la voz? Exacto, porque necesita, y además yo creo que están ahí, creo que incluso más esfuerzo vocal hay en la docencia que en la locución, ponele. Pero por y supuesto, mirá claro. la formación que tenemos nosotros, por ejemplo, como profesión, y no el docente. Claro. Es increíble. En locución tienen un espacio para fonoaudiología. Tenemos para una respiración. materia que es foniatría, que además se atraviesa todos los años. Foniatría 1, foniatría 2, foniatría 3. O sea, los 3 años de formación. Porque tu herramienta de trabajo es la voz. Por supuesto. Y además Como se los hacen docentes. estudios previos. Antes de empezar a estudiar, tenés mira. que presentar una audiometría y un estudio de cuerdas vocales. Claro. Bueno, eso en la docencia, por ejemplo, es una gran deuda. Ujú. El docente, primero, no tiene una educación para usar correctamente su voz, no respira bien, no se hidrata bien. Esto es muy recurrente. Y lo otro es el ambiente en el cual uno trabaja, porque a lo mejor acá estamos hablando muy piolas, Claro. todo, porque Sí. tenemos los auriculares, porque Sí, tenemos sí, la sí. tecnología que permite que nos escuchemos bien, pero en un aula vos tenés un montón de ruidos. Factores. Y de Sí, situaciones sí. que imprevisibles. Sí, sí. Y lo Por eso hay emocional- mucho más esfuerzo vocal también. Claro, lógico. claro. O sea, yo, por ejemplo, a ver... Se te cae un chico por la ventana, no puedes decir... "Oh", no, te decís, Espera, "Ah". niño, no te caigas. Claro. O sea, Agarra a ese niño. claro, y a mí me pasa, por ejemplo, trabajo en varias aulas, pero a ver, una que ahora tengo en la cabeza tiene el siguiente contexto. Tengo una calle importante en una ventana y en la otra un patio. Claro. Entonces, a veces toca el timbre de la primaria y tengo el ruido, el griterío de la Claro. primaria, más el colectivo, el taxi, Sí. todo lo que pasa en la calle, más el ruido interno del aula. Claro. Vos, aunque no quieras y aunque seas el tipo mejor asesorado en lo que respecta al cuidado de tu voz, indefectiblemente estás siempre varios niveles por encima de lo normal hablándole a tu gente. Claro. No hay micrófonos en las aulas, eso estaría bueno también que haya. Ujú. Sí. Parlantes, para que hable Sí. el alumno y para que hable el profesor Claro, y también. más ahora que Sí. tecnológicamente es nada. Y a eso sumale, qué sé yo, hay muchas aulas que todavía tienen pizarrones, entonces el polvillo de la tiza, eso también va al sistema respiratorio y obviamente que impacta, porque no es que, ¿qué le hace el docente una vez que No. aspire Claro. un poquito Bueno, de tiza? pero lo hace durante 20, Todos los 30 días. años. Claro. Todos los Y días. todos los días. Sí. ¿Me entendés? Entonces son cuestiones que tienen que ver con la calidad del trabajo que está desarrollando ese docente y que impactan. ¿Me entendés? El docente no es Iron Man. Entonces está también en juego lo emocional, ¿no? Porque, es decir, te atraviesa lo que pasa en tu vida y lo que pasa en la vida de tu escuela y en la vida de tus alumnos. Ujú. Y eso a veces también repercute en dónde te duele, porque a veces el estrés de cada uno repercute de diferente manera. Alguno tendrá problemas digestivos, otro tendrá problemas en la voz, se quedará sin voz, otro tendrá contracturas en la zona, no sé, lumbar. Pero es también una cuestión a cuidar. Volvemos al ejemplo del avión, hay que cuidar a los que nos cuidan. Sí. Y esto del ausentismo docente, Está que mucha bueno. gente dice, che, loco, no quieren laburar, tenés un reemplazante. Pero a ver, la pregunta es, no mates al mensajero. Pensá, che, ¿por qué se están enfermando los docentes? ¿De qué se Ojo, enferman? Sí, ojo acá, yo te lo quería traer, lo había anotado, porque tanto uno de los candidatos a presidente como Massa, Ujú, como un gobernador electo, como Puyaro, ujú, hablaron del presentismo. Ujú. Hablaron del presentismo que en su momento fue, ¿se acuerdan? Se me escapó el nombre del ministro de... Mercier. No, No. el ministro de Educación de Reutemann, Ah. Bondesío. Bondecido. Bondesío fue quien lo aplicó, Ujú. y lo cual fue, a ver, lo que uno dice, bueno, está bien porque van a ir, pero ¿qué docente va a ir? O sea, está bien que es verdad que, y esto creo que se puede reconocer, de que por ahí se dibujan algunas carpetas médicas. Ujú. Es verdad, puede existir. Ahora, también está la cuestión de que el problema es la salud, no lo que se dibuje. Ujú. Yo tengo 25 años en la docencia, este año los cumplí. Te puedo asegurar que en mi caso, yo he ido al médico muchas veces por muchas patologías y a veces el médico a mí... Te decía, no vayas. Algunas veces me dijeron, te voy a dar una licencia, pero te voy a dar poquito. Necesitas más tiempo, pero no te lo van a autorizar. Te digo la verdad, Claro.
Incluso algunos me decían, no te voy a dar licencia, anda a laburar igual. Pero nunca me encontré con uno que me diga, loco, dame tanto que yo te hago una carpetita No. y te la dibujo. No. O sea, al contrario, me encontré con gente que te pone también los pies sobre la tierra porque te dicen, pará. Sí. Una cosa que últimamente vengo escuchando, me ha pasado a mí, me ha pasado a mis compañeros, anda al psicólogo. Para mí también una cosa fundamental es que el docente debería tener, no sé si un gabinete psicológico ahí en la misma escuela para acompañar. ¿Me entendés? Porque uno, una de las cuestiones que más afecta a la salud docente tiene que ver con el cerebro quemado. Que sobre todo eso se ve en aquellas personas que están en contacto con, que justamente están frente a personas. O sea, le pasa al policía, le pasa al médico, al enfermero, a la gente que hace atención al público y al docente. Sí. O sea, hay mucha gente que incluso el cerebro quemado lo que tiene es que en apariencia física vos decís, esta persona está bien. Claro. Es como la computadora cuando se te quemó. Sí, O sea, sí. Es nueva, la compré hace poquito. Sí, por ahí te venía funcionando más o menos, pero vos seguías para adelante. Está Total. impecable, está linda, está hermosa, sí, pero se quemó adentro y Claro. no hay sustitución para la placa madre. Se quemó y me dijo... Le tenemos un poco la mirada de superhéroe y hay un humano, y hay un ser humano. Sí, o se le exige cosas y también es verdad que yo sí creo, esto, digamos, para entrar en debate si querés, Ajá. pero sí creo que hay cosas que se deben rediscutir en la comunidad educativa, no solamente en el rol del docente, sino en la comunidad educativa en su Sí, totalidad, porque es verdad que vamos a suponer, creo que fue el martes o el miércoles, Ujú. notita al día anterior, mañana no hay clases, Ujú. porque, no sé, una jornada había Ujú. de no sé qué. Y claro, a un padre, en mi caso, es que ¿de qué me disfrazo mañana? Te parte en el medio. La agenda familiar Claro, se te parte del desacomoda. medio. Entonces, ¿qué pasa? Vos vas cargando, vos entendés, yo, toda mi familia son docentes, entonces, digamos, no me voy a enojar, pero me la vas a complicar. Que también con una ministra de Educación como la que tuvimos acá durante estos Sí. últimos años como canteros, te iba cambiando el eje cada 2 minutos y se la agarraban entre padres y docentes. Pero también creo que hace falta esto de que vos decís, a ver, hablar de la salud docente, hablar de todo, de cuidar al que nos cuida, incluso de enseñar al que nos enseña a cuidarse, sería, pero hay cuestiones que hay que me parece que rediscutir de la educación. Y lo otro, sin lugar a dudas que hay que cuidar al que nos cuida. Mm. ¿Sí? Si el que nos cuida está bien, su trabajo mejora, se multiplica, prospera. Si el que está a cargo mío está quemado, obviamente, la calidad de lo que pueda darme va a ser muy poca, muy pobre. Sí. Lo del presentismo sería lamentable que vuelva. Habría que Ujú. revisarlo eso. ¿Por qué? Porque incluso se había hablado de, solo a los docentes le aplican el presentismo. Porque vos también lo que estás haciendo es, repito, matar al mensajero. Se te están enfermando los docentes. ¿Por qué se están enfermando? Pero aparte debes tener una estadística de cuáles son las enfermedades más comunes. Entonces, fíjate porque incluso se van a seguir enfermando. O si van enfermos a trabajar, la calidad del servicio que brinden, el trabajo que hagan va a decaer. Sí, la presión y todo eso. Sí, es... a ver, incluso estudiarlo porque, claro, capaz que cuando vas ahora a la elección de medio término van a decir, vieron, les dije 180 días y fueron 180 días. Sí, ¿a qué costo? Claro. ¿A qué costo humano y mejoró la educación? Lo otro es que la cuestión del malestar docente es una cuestión a nivel internacional. Yo me acuerdo que ya en los 90, estudiando en la facultad, en la UNL, veíamos estadísticas a nivel mundial, ya había estudios incluso que había hecho acá CETERA en Argentina, y marcaban esto, ¿no? La cuestión de la disfonía, de las varices en las mujeres, Claro. o sea, muchos problemas derivados de estar parado, de estar levantando la voz, todos productos del trabajo docente. O sea, no es que se hace el enfermo, se enfermó y se enfermó en el trabajo. Y sobre todo lo que jugaba muy en contra del docente es esto de que siempre, es un discurso que va y viene, ¿no? Pero el docente siempre se dijo, sobre todo para la mujer, es la segunda mamá y es una vocación, es un apostolado. Bien, si es una vocación, ¿por qué lo vas a cobrar entonces? Es una manera, me parece, de minimizar la tarea que hacen Claro. en algún punto, o de justamente decir eso, ¿no? Vos, como es tu vocación, tenés que entregar mucho más todavía. Claro. No sé si te mereces tanto la Deja tu vida. remuneración, claro. Es más, el apostolado, se habló muchas veces, el trabajo docente es un apostolado. Y vos pensás, no sé, en los apóstoles de Cristo, murieron crucificados, Sí. fueron mártires,
O sea, como sinónimo de sacrificio. Exacto. De Y mucho aparte, como si sacrificio. eso es una buena transmisión educativa hacia los chicos, ¿no? De que hay que inmolarse o no defender, por ejemplo, tus derechos. Yo también creo, Ujú. y esto también lo pongo, que el paro Ujú. docente y el paro en la educación pública y en la salud pública debe ser también revisado, pero no revisado por parte del Estado, que es el patrón, Ujú. sino por parte de la comunidad educativa, decir, che, a ver, si paramos, a quién estamos complicando? Mm. ¿No? O sea, ¿realmente es parar o quizás nos quieren más bruto, entonces es mejorar la educación y liberalizar ciertas cuestiones? Y ahora encima me parece que vino una palabrita Ujú. a complicarlo todo, porque si hay algo que estaba cercenando la libertad y cercenando un montón de cosas que ocurren en el aula, Ujú. de la sospecha, la palabra adoctrinamiento le metieron. Claro, claro. Como que si vos estás diciendo algo, estás adoctrinando. Como si primero los pibes fuesen estúpidos, los padres de los pibes también, y todos seamos digamos, como envases que nos pueden meter cosas. ¿No? Si vos agarrás y decís, bueno, no, que resulta que en el 25 de mayo, está adoctrinando a los niños. No, bueno, te estoy contando la historia, como la hace, digamos, ¿no? Claro. Yo creo que también eso hay que revisarlo y tiene que ver con la escuela bajo sospecha. Sí. Yo siempre me acuerdo de hacerles leer a un primer año El Eternauta. Soy fanático de las historietas. Se viene la peli. Bueno, que bueno, da Sí. para hablarlo en otro momento. No me gusta verlo a Darín como a Juan Salvo. Pero claro, a ver, si vos tenés que hablar de una obra de la historieta argentina, esa es como es el corazón de la historieta argentina. Aparte es una invasión en territorio argentino, es una historieta hermosa. Claro, Sí, hay sí. todo un entorno político, siempre hay ideologías dando vuelta, pero me acuerdo que cuando propuse la lectura, los chicos se recontraengancharon, pero los padres empezaron a decirme, no, te estás adoctrinando porque eso es pro-kirchnerismo. Porque también está la cuestión de que obviamente, generalmente, dirigentes como Néstor Kirchner se apropió de esa imagen, Claro. lo cual es realmente es bastante miserable, pero bueno, lo hizo y eso no tiene que ver con el Eternauta. Pero vos tenés que entenderlo, a ver, ¿y por qué Néstor se apropia de esto? ¿Y qué tiene que ver Claro. el Nestornauta? ¿De verdad que puede ser Néstor el Nestornauta? ¿Puede ser un Juan Salvo? ¿Qué tiene que ver con todo esto? ¿Me entendés? Claro, si no lo conocés la historia, vas a decir, y puede ser, y si las conocés y no tiene nada que ver, hermano. Conocerlo. Y aparte tiene que ver con la historia argentina, ¿me entendés? Como también me ha tocado mucha discusión con gente que me decían, les propuse a los chicos leer algunos cuentos de Pedro Mairal. Ajá. Hay un cuento fantástico, ¿no?, que se llama Amor en Colonia, y trata de una infidelidad. Y me acuerdo una directora, me dice, no, pero este tema no lo podemos tocar en esta escuela porque el cuento habla de la infidelidad. El cuento es una joya de la literatura, Claro, porque viven en mentiras los personajes, tantas mentiras que al final las mentiras se hacen realidad. claro. Entonces, la profecía autocumplida. es fantástico el cuento, es una joya. Y le digo, pero a ver, si pensamos en eso, la literatura argentina nace teñida de sangre, manchada de sangre. El primer cuento, por lo menos, que reconoce la literatura argentina es El Matadero. Sí. Matadero. Claro, Una claro. pelea entre la primera grieta que tuvimos nosotros como nación, Ujú. unitarios versus federales, y tiene que ver con la tortura, la violación de un unitario a manos de federales, ¿dónde? En un matadero. Mucha sangre. Y vos decís, bueno, pero tenés que conocer estas cosas. Claro, tenés que porque son saberlas. cosas que pasaron, que finalmente existieron, y ¿por qué taparlas? O no transmitirlas, si sucedieron. Sí. Bueno, mirá, vamos a ir vos dijiste que necesitaban también los docentes una presencia psicológica de profesionales. Bueno, vamos a ir a un corte, vamos a leer algunos mensajes. Mucho. Mirá cómo voy ordenando, ¿eh? Qué Pero bien, qué ¿eh? bárbaro, ¿cómo va? Espectacular. Y va a entrar Teda Borsone, que es psicóloga. Impecable. Y vamos a bien. charlar, Dale. ¿te parece? Sí, Sobre un por tema favor. que está muy bueno y muy en boga. Es muy En muy boga. chill. Qué el enojo. Viste que estamos Bueno, todos ahí enojados. está. Ahí está, Sí. mirá. Sí. Pero bueno, mirá, te voy a dar. Lo voy a leer nomás porque es parte de la cosa. Sí. Mensaje de los docentes son vagos. Así dice el señor. Ah, pero esa del es, 997 siempre. Clásica. El cliché. Clásica. Sí. El clásico. Dicen, bueno, romantizan la vocación, dice una señora, soy enfermera y también nos pasa. Los administrativos de salud también se les quema la cabeza, los administrativos de salud, un amigo tuyo,
Y dice, pienso que una buena medida sería eliminar el decreto 817-81, ya que está diseñado por la ideología de la dictadura y se lo podría eliminar. Vale, vamos a ver, si querés, después, para después del corte, 415, amigo, que para que me acuerda, sí, Luis. Luis también nos puede decir de qué se trata. Yo no lo sé en este momento, pero quizás vos sí. Después dice, claro, dice, docente son, dice 4 meses de vacaciones para, dice. Bueno, no hay que contestar, porque sí es verdad que una de las personas que habilitó esto fue en un inicio de año legislativo, la señora Cristina Fernández de Kirchner, que dijo eso. Bueno, ¿no? pero si vos pensás... trabajan 8 horas. Dijo. Los senadores y diputados, el otro día estaban haciendo una estadística del tiempo que estuvieron legislando en el Congreso y trabajaron lo mínimo y necesario y solamente para cuando las papas quemaron, pero bueno, o sea, es también evaluar el trabajo que cada uno hace, qué es lo que hace. Yo también hay otra cuestión que remarco, es que los docentes se llevan también mucho laburo a la casa. El trabajo extra, claro. Eso iba a decir. Y no te lo pagan. O sea, y no es llevarse no un niño a la casa, tampoco. no es llevarse un alumno a la casa. Pero casi. Me traje casi. trabajo. Dice. Y es mucho Claro, trabajo sí. extra, no estamos hablando de pavadas. No terminás nunca de trabajar en algunos casos. Bueno. Acá me aclara que es broma, que son vagos, son casi vagos. Bueno. No, mentira.